Bienvenido de nuevo al canal. Recuerda que en Te Presto Mi Voz encontrarás los mejores cuentos, historias, audiolibros y relatos de muchos géneros. Narrativa, policíaco, romance, esoterismo, ciencia ficción. También nos puedes sugerir qué títulos o autores te gustaría escuchar y, ¿por qué no? Si escribes o tienes una historia que te gustaría que le pongamos voz y efectos, contáctanos en comentarios o por email. Estaré contento de saludarte y conocer tu historia. Recuerda que los videos de Te Presto Mi Voz se escuchan mejor con audífonos, así que corre por ellos, prepárate a escuchar el siguiente relato y, mientras te acomodas en tu mejor sofá o te preparas para dormir, suscríbete al canal, dale like, activa la campanita y disfruta de esta historia. Si te gusta la interpretación y te ha hecho sentir algo, no te dejó dormir, compártela a un amigo y no olvides quedarte pendiente de los nuevos relatos que tendremos. Recibe un cordial saludo, gracias por escuchar y disfruta la siguiente historia. El poder de la voluntad. Paul Clement Jagot. Capítulo 1. Preparación para ejercer la voluntad. Sumario. 1. Los motivos y el libre albedrío. 2. Cómo crearse una propensión hacia el esfuerzo. 3. La ayuda que aportan las aspiraciones principales. 4. La actividad psíquica. 5. Cómo se somete al automatismo a la conciencia. 6. Modo de regular los impulsos de la emoción. 7. Modo de regular los impulsos de la sensibilidad. 8. Realización inmediata de las reglas procedentes. 9. Manera de sacar provecho de las enseñanzas de este capítulo. 1. Los motivos y el libre albedrío. En la edad en que el individuo comienza a tener uso de razón, aparece y toma forma su carácter. Igualmente que, por lo que se refiere al desarrollo físico, la formación orgánica es la consecuencia hereditaria. Todo lo que constituye nuestro ser moral, como son las aptitudes, tendencias y facultades, es muy anterior al concepto del yo. La mutua actividad de las funciones intelectuales y su acción sobre los actos inherentes predisponen, así lo parece, a idear, sentir y proceder por necesidad en cierta forma determinada. A este respecto, existen dos breves sentencias muy conocidas, que dicen, no es posible cambiar la naturaleza y combatamos nuestro modo de ser y éste reaparecerá prontamente. Ambos aforismos expresan claramente la opinión, muy generalizada porque advierte innecesario todo esfuerzo, de las escuelas filosóficas que aseguran que el individuo no puede cambiar su personalidad de una manera radical. De dicha teoría se deduce que la voluntad habría de manifestarse siempre, en un momento dado, como resultante de una causa o impulso que los motivos hiciesen ineludible. Si bien es sabido que nuestras tendencias, impulsos, ideas y juicios incitos provienen de nuestras configuraciones psicofilosóficas, también es innegable que una educación firme de la voluntad, adquirida por medios externos y asimilada por nuestra conciencia, pueden crear en nuestra mente la idea inicial seguida de la decisión de oponerse al automatismo. El sujeto que se percata de la oportunidad de tal reacción siente ya impulso de su determinismo que aún no obstante no puede controlar. En su fuero interno lo atribuye a servidumbre. El sujeto en cuestión se disculpará así: aquello fue más fuerte que mi voluntad, o dirá simplemente no pude evitarlo. La meta primitiva de este libro no ha sido otra que la de enseñar la manera de actuar, a pesar de los impulsos del automatismo, en dirección de lo que un razonamiento deliberado encuentre como lo más conveniente. 2. Cómo crearse una propensión hacia el esfuerzo.
Los antiguos decían, todo lo que entra por el espíritu sale por los músculos. Los modernos psicólogos coinciden también en la tendencia de las ideas a traducirse en actos, quedando de acuerdo con ello y concediéndole plena atención a los motivos varios por los que resulta útil el fortalecimiento de la voluntad. El sujeto sentirá el deseo de iniciar en la práctica su desarrollo. Todas las personas que se hayan familiarizado con la meditación razonada de las cosas no encontrarán impedimento en dedicarse a la contemplación mental de sus ideas razonadas ni en estudiar y practicar la psicología. De otra manera, si la aptitud para concentrar la mente no está lo bastante preparada, el sujeto podrá fortalecerla con eficiencia, mediante un bosquejo escrito de los cambios que necesite hacer en su personalidad, a la vista de las ventajas que le reporten dichos cambios. Creemos que las frases que enseguida proponemos serán útiles a más de un lector. Deseo obtener una serenidad permanente, una seguridad que nada perturbe y una justa confianza en mí mismo. Deseo dominar la inquietud, el miedo, el nerviosismo y demás emociones que paralizan. Deseo conservar una clara lucidez de espíritu en toda situación. Quiero ser el dueño de mis actos siempre, y pase lo que pase, me propongo conservar mi presencia de ánimo ante toda dificultad. Deseo que mi memoria sea oportuna y exacta, mi asimilación correcta y vivaz y mi voluntad inflexible. Deseo elevar al mayor grado el cultivo de mis facultades y adquirir también, en el dominio que a las mismas concierna, una competencia y aptitud superiores. Deseo hacer en todo tiempo lo que más convenga en el preciso momento, eludiendo todos los impedimentos o sucesos capaces de apartarme de ello. Deseo gobernar mis impulsos físicos y emotivos, negándome a permitir los que sean contrarios a un equilibrio vital, a una ética inmanente y a mi propósito. Deseo analizar con sano juicio antes de aceptar ideas que me lleguen espontáneamente o que me sean transmitidas o que asimile a través de lecturas. Deseo demostrar una serena constancia, una invariable cortesía y una seguridad tranquila que dominen a los hombres y a las circunstancias. Lógicamente, cada individuo busca en la vida una meta distinta que le servirá de inspiración para formular los propósitos más adecuados a su caso. Por ejemplo, el enfermo cuyo anhelo ante todo es el de recuperar la salud podrá agregar a las frases precedentes: deseo dominar mi voluntad, dándole poder suficiente para mejorar mi estado de salud. Después de leer íntegramente y en repetidas ocasiones el bosquejo trazado con apego a las indicaciones anteriores, se impone analizar por separado cada concepto de lo escrito e imaginarse concretamente lo que cada uno significa. De esta manera, nuestro primer ejemplo dado como modelo debe ir seguido de la concepción imaginativa adecuada a la sensación que se disfrutaría al sentirse en posesión de una calma inalterable, como también de las posibilidades que ofrece un equilibrio nervioso semejante. Algunos autores aconsejan transcribir, con firmeza y decisión, cada una de las frases que se ofrecen a la meditación. Recomiendan que se escriban dichas frases en una hoja de papel y que se mantenga fija la mirada durante varios minutos sobre cada una de las frases escritas. Este procedimiento es muy conveniente para las personas de espíritu inquieto, cuya atención divaga cada vez menos, cuando cuentan con un punto de apoyo visual. Para avivar las funciones de su mente, los seres indecisos, los inactivos, encontrarán una ayuda corporal si se ponen a caminar a buen paso a la vez que repiten las frases precedentes. Así como la inmovilidad física tiende a calmar la excitación nerviosa, la actividad corporal estimula el pensamiento. Muchos hombres de empresa ponen en práctica esta ley sin darse cuenta cuando bajo el influjo de algún grave problema, cuya solución les surge encontrar, caminan de un lado a otro por sus oficinas. 3. Ayuda que aportan las aspiraciones principales.
A fin de poder realizar la práctica en todo lo que hasta aquí está recomendado, es necesario que en verdad el sujeto se sienta con capacidad de hacer un esfuerzo. Hasta un carácter débil podría encontrar la energía que necesita si hace uso de su propio juicio. Realmente no es, en verdad, concebible que existiese un solo individuo que a través de una jornada no sienta en su interior algunos movimientos nacidos de sus aspiraciones principales. Tales movimientos ocasionan distintos estados de conciencia, anhelo de poseer tal o cual facultad o de erradicar algún defecto, deseo de disfrutar un mayor bienestar físico, de poseer algún bien material, de lograr algún gusto insatisfecho, ansia de merecer consideraciones o de tener influencia personal. El hábito de asociar a las aspiraciones, cuando éstas nacen del espíritu, la idea de la fuerza de voluntad que permitirá su realización crea un ánimo activo hacia el esfuerzo, aun cuando sea de poca duración. Aprovechar este instante para reforzar el propósito activo mediante el razonamiento antes dicho es ya dar un primer paso y encauzarlo en la senda de la energía organizada. La posibilidad de llegar a asumir una personalidad vigorosa, física y espiritualmente fuerte, de llegar a tener mejor situación, de poder aprender un arte o una ciencia, de lograr conducirse conforme a los principios que son realmente provechosos y, en términos generales, de conseguir la finalidad que se persigue en la vida. Dicha posibilidad, repetimos, se forma con una serie de ideas fuerzas que deben encauzarse en beneficio de la voluntad mediante la asociación de propósitos que han quedado indicados. A la fatiga, a la indecisión y a la inercia se debe oponer nuestro egoísmo más elevado, repitiéndonos a cada instante que de ninguna manera hemos de permitir que nuestras tendencias de baja ley pongan obstáculos a la realización de nuestros deseos más elevados, considerando que una voluntad resuelta proporciona siempre una ventaja sobre los demás, ya sea de modo directo o indirecto. También debemos tener presente que nuestro poder volitivo refuerza la eficiencia de nuestra reacción contra todo lo desagradable y doloroso que las circunstancias nos impongan, favoreciendo igualmente nuestra actividad hacia aquellas cosas que estamos deseando. 4. La actividad psíquica. Existen motivos lo bastante imperiosos para hacer accionar la voluntad, pero cuando falta la energía necesaria para generar la actividad psíquica, o sea, la fuerza nerviosa, la voluntad decae prontamente. Las deficiencias de la voluntad que provienen de una escasa producción de fuerza nerviosa son muchas. Está comprobado que los que padecen astenia desperdician cierta cantidad de energía psíquica, cuya conservación les bastaría para mejorar prontamente su condición. El hombre que logra conservar en los diversos tejidos nerviosos la fuerza psíquica que otros derrochan en expansiones estériles, fortalece la facultad volitiva hasta sostenerla lo bastante apta para poder actuar cuando se presenta la ocasión. Por lo antes dicho, y en calidad de esfuerzos iniciales para habituarse, recomendamos una serie de ejercicios de inhibición que simultáneamente a la fortaleza que trae todo ejercicio racional, tiende a evitar importantes desperdicios de fuerza nerviosa. Una práctica de 2 o 3 días será suficiente para dar al lector idea de la eficacia de estas prácticas, ya que paralelamente a su aplicación logrará experimentar desde luego una sensación de poder en sí mismo. 5. ¿Cómo se somete el automatismo a la conciencia? Todo individuo puede encontrar en sí mismo dos elementos regidos por fuerzas incitadoras, como fuentes de donde nacen las decisiones. De un lado, el juicio, la conciencia, la reflexión y la razón. Del otro, el automatismo. Para mostrar con claridad el juego de estos dos centros de la personalidad humana, veamos un ejemplo. Un estudiante se dispone temprano.
ante su mesa de trabajo a estudiar un problema abstracto de filosofía que carece hasta ese momento de interés para él. El sol brilla esplendoroso y llegan por la ventana entreabierta fragantes efluvios matutinos, así como el rumor de los ruidos exteriores. El joven se siente intensamente deseoso de abandonar el texto árido y salir a encontrarse con algunos de sus amigos para entregarse a uno de esos deportes al aire libre que tanto apasionan a los adolescentes. Pero este impulso de automatismo se encuentra con la oposición de su propia conciencia, que le recuerda que están próximos los exámenes, que la programación de los mismos es ardua y que solamente por medio de una dedicación asidua y sostenida logrará salir aprobado en la materia. Es entonces cuando se produce un diálogo interior en el que el resultado dependerá de la decisión del estudiante. Para debilitar el automatismo en forma metódica, debe esforzarse el individuo en contrariar primeramente los impulsos más pequeños y después otros más grandes, lo cual asegura paulatinamente su rápida y fácil subordinación a los argumentos de la razón. 6. Modo de regular los impulsos de la emoción. Cuando se satisfacen los impulsos de la emoción, se resiente un considerable desgaste de fuerza nerviosa, razón por la cual el mejor camino para lograr una cultura perfecta de la voluntad se encuentra en la regulación y dominio de los citados impulsos, siendo los principales, primero, la expansividad en sus diversas formas. De una manera habitual, procura, lector, guardar silencio. Si, pongamos por caso, recibes alguna noticia y sientes el deseo de comunicársela a otra persona, piensa que ese acto te pondrá en plan de desperdiciar cierta dosis de tu energía. No divulgues nunca tus impresiones, especialmente aquellas que resultan de las pláticas que escuchas. Cada palabra, cada opinión, cada gesto evitado conservará tus reservas de fuerza nerviosa. No dilapides tu energía mental en fruslerías, ni en discusiones cotidianas, ni en evaluaciones sobre las gentes que te rodean o sobre los actos que te toque presenciar. Todo lo anterior no representa insociabilidad, sino solamente retención de esfuerzos no indispensables para ti, como tampoco para las personas con las que convives. Cuando tengas la precisión de hablar, no lo hagas por un impulso mecánico o automático. Valora tus expresiones y reemplaza las que iban a salir impulsivamente por otras que sean producto de la reflexión. No converses con excesiva efusividad, porque ello te ocasiona un desgaste inútil, pero sobre todo, evita discutir. Todo cuando se te exponga, escúchalo calmadamente y no exteriorices tu pensamiento sino cuando sea muy necesario. No permitas que se te impulse a hablar contra tu voluntad. Si cualquier parlanchín te agobia con una catarata de palabras, finge tomar interés por ellas, dejando que el hablador desperdicie su fuerza nerviosa, evitando hacer otro tanto con la tuya. Segundo, la aprobatividad. El hombre tiene una tendencia natural a darse importancia. Siempre que se le presenta una oportunidad para ello, pretende dar a sus prójimos un concepto elevado de su personalidad y de conferirle sus opiniones o juicios, que siempre estima superiores a los de los demás. Observa, lector, a las personas que hablan contigo. Podrás descubrir luego cuán inútiles esfuerzos impone la vanidad a las gentes propensas a un anhelo de aprobación. Obsérvate a ti mismo y procura contener cuidadosamente esa tendencia. Tercero, arrebato. Comenzando por dominar el más leve movimiento de impaciencia, se puede llegar a poseer una serenidad y una sangre fría inalterable, a pesar de las provocaciones más graves. El disgusto, la irritación y la nerviosidad ocasionan ciertas muecas de la fisonomía y algunas exclamaciones que hay que evitar con verdadero empeño. La práctica de la impasibilidad coadyuva poderosamente a desarrollar la voluntad. 7. Modo de regular los impulsos de la sensibilidad.
Los sentidos corporales se encuentran constantemente afectados por numerosas impresiones que hacen reaccionar cuidadosamente nuestras disposiciones mentales. Puede resultar provechoso el intento de razonar dichas impresiones. Para el efecto, dejaremos enumeradas algunas de ellas que se apropian a cada sentido. La apariencia de las personas y de las cosas suelen alterar grandemente nuestras íntimas disposiciones. He aquí la razón de que nos dejemos influir por el ambiente en que nos encontramos. No entramos de igual manera en una posada pueblerina, dice Sylviane Rodez, en el salón de una dama de mundo o en el consultorio de un médico famoso cuando están ausentes los propietarios de estos lugares. Los adornos, las obras de arte, los espejos del salón o el severo mobiliario del consultorio médico ejercen en nuestro ánimo, involuntariamente, cierta impresión que llega a influir incluso hasta en nuestro modo de comportarnos. Si por vía de casualidad llegamos a ser testigos de algún accidente más o menos trágico, instintivamente miramos hacia otro lado. La ropa o el porte de las personas suele modificar nuestro comportamiento para con ellas. Los días grises que envuelven los objetos en cierta nube de melancolía llegan a veces a modificar nuestra actividad. Estas oportunidades son otras tantas que se nos presentan para practicar el dominio de nosotros mismos. Cuando tocamos ciertos cuerpos o animales, nuestro sentido del tacto experimenta una repulsión aparentemente insuperable. Cuando la ocasión se presente, sin promover dichos contactos, intentemos sufrirlos con la mayor serenidad posible. Los ruidos chillantes, estrepitosos y súbitos producen una contracción en los nervios de nuestro rostro, provocando el disgusto y arrancándonos alguna exclamación. Tratemos de reprimir estos movimientos reflejos, procurando oír tranquilos el estrépito de una maquinaria o taller, lo chillante de algún grito o el bullicio del tránsito. Cuando nos llegue un olor desagradable que ofenda nuestro olfato, evitemos la proximidad del foco pestilente si hubiere peligro de intoxicación. Pero de no ser así, y si el olor es inofensivo, intentemos soportar sus emociones repelentes diciéndonos: no permito que me trastorne una causa tan insignificante. También es sabido que las predilecciones y la repugnancia respecto a los alimentos no concuerdan siempre con la bondad o nocividad de las sustancias o condimentos que contengan. En estos casos, debemos acudir también a nuestro juicio, permitiéndole prevalecer en la elección de nuestras comidas. 8. Realización inmediata de las reglas precedentes. Una cosa es ser enérgico, y actuar como si ya se fuese enérgico es otra cosa, cuando menos eventualmente. Por lo tanto, lector, nunca digas: para realizar lo precedente es necesario tener ya voluntad. Para realizarlo continuadamente y sin flaquear, desde luego que sí. Pero en el comienzo no recomendamos hacer un esfuerzo semejante que, además, podrá ser exagerado. Para intentar igualar la propia conducta a la que en un caso semejante emplearía un hombre enérgico, no es indispensable dicha voluntad. Aún en los individuos más eficientemente dotados se encuentra la posibilidad de realizar, por lo menos, intentos de resistencia, que a veces resultan inmediatamente victoriosos. Por otra parte, por muy firme que uno se sienta, no debe ilusionarse con la idea de vencer el primer intento de poner en práctica las reglas precedentes. El principiante debe tener como objetivo exacto el de estar sobre aviso. Sí, como puede suceder en los primeros días. Al surgir el impulso no se intenta reprimirlo, cuando menos deberá evitarse la emoción estéril del resentimiento. Sencillamente, al comprobar la falta de cuidado que indicamos, se hará seguir de un propósito parecido a este. Quiero prevenirme para la próxima ocasión y estoy del todo resuelto a dominar mi automatismo. Y en realidad, repitiéndose este propósito, la conciencia intervendrá oportunamente. Suele suceder que cuando un mismo impulso ha sido insistentemente reprimido durante algunos días,
renace casi siempre inopinadamente, mostrando mayor intensidad que antes. Ello representa un tropiezo que hay que vencer enérgicamente, supuesto que, después de superarlo, se puede tener la seguridad de llegar a vencer íntegramente y con más facilidad el impulso inicial. 9. Manera de sacar provecho de las enseñanzas de este capítulo. Antes de ejercitarse en las indicaciones precedentes, conviene que el lector las relea repetidamente. Su contenido reforzará su espíritu y al mejorar su comprensión, analizando y meditando, tanto más preparado se sentirá para ponerlas en práctica. Cuando el lector adquiera la plena certeza de haberse impregnado completamente de su sentido, y cuando haya comprendido que la vía del adiestramiento es fácil y gradual, y que está cuidadosamente adaptada para que todo el que quiera pueda seguirla, destínese para el siguiente día la tarea de ensayar una de las prescripciones antes recomendadas, aplicando en su práctica todo cuidado y dedicación. Después, repita el esfuerzo anterior acompañándolo de un nuevo y diferente esfuerzo. Dedíquese el lector, en forma sucesiva, a dominar los impulsos antes dichos, y para finalizar, propóngase en el curso de un día vivir conforme a la secuela de recomendaciones que contiene el presente capítulo. Y cuando lo haya conseguido, insista en su práctica durante una semana entera. Entonces se encontrará en aptitud de abordar el capítulo siguiente. Recuerde siempre buscar en sus aspiraciones elevadas, en sus deseos y en sus propósitos de progreso, de superioridad y de éxito, la energía generadora del esfuerzo. Si el lector se sintiese invadido por una oleada de pereza, deberá analizar fríamente esta situación. Dígase en tono estimulante: en este instante me siento inactivo, pero esto no ha de durar. Además, andando el tiempo, al sentirme más preparado, no volveré a sentir esta inercia. Por último, niegue toda importancia a las frases de aliento que le puedan dirigir. Resulta infructuoso para uno que se dedica a practicar la cultura psíquica. Esta demostración de jactancia comunicativa es la primera que conviene evitar. Así el lector evitará a las personas que no tienen conciencia de la validez de semejante cultura, el trabajo de manifestar sus opiniones.